Jóvenes, tengan ustedes un buen día. Les saluda el profesor Oscar Antonio Ruiz de Aricuarima y el ingeniero Jorge Antonio Suárez Rumiche, encargados del curso de Química. Les damos la cordial bienvenida al CEPRE UNAP, garantía de éxito para la vida. El tema a tratar en esta clase es estructura del átomo. Introducción. Hasta donde sabemos, el universo entero está constituido por átomos, unas partículas tan diminutas que no las podemos ver ni siquiera con ayuda del microscopio. Es la partícula más pequeña que un hombre puede distinguir. En ella hay miles de millones de átomos. Empezaremos a explorar el mundo fascinante de los átomos. Examinaremos la estructura básica del átomo y estudiaremos cómo se expresan las cantidades de sustancias atómicas. Visión actual del átomo. Los avances en el campo de la física exigieron modificaciones al modelo atómico de Bohr. En 1916, el físico alemán Arnold Sommerfeld observó que en un mismo nivel energético existían electrones de diferente energía, lo que sugería que había subniveles dentro del nivel de energía, y modificó el modelo atómico de Bohr, donde los elementos se encontraban en órbitas circulares en lugar de órbitas elípticas. Con este modelo modificado se sentaban las bases de la física cuántica clásica. En 1924, el científico francés Louis de Broglie propuso que toda partícula en movimiento generaba un comportamiento ondulatorio, de manera que los electrones no giraban en órbitas definidas, sino que se localizaban en diferentes regiones llamadas orbitales, que son regiones espaciales donde se tiene la probabilidad de encontrar un electrón en un instante determinado. Así se formula la naturaleza ondulatoria del electrón. Adicionalmente, en 1925, Werner Heisenberg propuso el principio de la incertidumbre. Ahora vamos con partes del átomo. A, núcleo, el cual representa, dice, el 99,98% de la masa del átomo y contiene alrededor de 200 nucleones, de entre los cuales se tiene a los protones, cuyo símbolo es la letra P minúscula, y a los neutrones, cuyo símbolo es N, llamados nucleones fundamentales. Tiene carga positiva, es muy pequeño y pesado, quiere decir denso. B, envoltura o zona extranuclear. ¿Quiénes se encuentran allí? ¿No? Ahí están los electrones. Entonces, esta constituye el 99,99% del volumen atómico, donde se encuentran los electrones en ciertos estados de energías. Quiere decir, vemos ahí los orbitales, los subniveles y niveles. Los electrones tienen carga negativa. Se encuentran a distancias no definidas respecto al núcleo y siguiendo trayectorias también indefinidas. Vamos a estudiar las características de las partículas fundamentales del átomo. Tenemos ahí el electrón, el protón y el neutrón, como apreciamos en la imagen. El símbolo del electrón es la letra E, dice que tiene carga negativa, ¿ya? Y tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 31. Su carga es 1,6 por 10 a la menos 19, descubierta por Thomson. El protón tiene carga positiva, masa en kilogramos, 1,672 por 10 a la menos 27. Su carga es 1,6 por 10 a la menos 19, descubierta por Rutherford. Y los neutrones, que tiene carga neutra, no tiene positiva ni negativa. Entonces, la masa en kilogramos, que es 1,672 por 10 a la menos 27, carga 0 y descubierta por Chadwick. Ahora tenemos el número atómico, representado por la letra Z mayúscula, el cual nos indica el número de protones en el núcleo del átomo o carga nuclear relativa de un átomo. Cada elemento posee un número atómico característico que lo diferencia del resto de elementos químicos. Tenemos ahí número atómico es igual al número de protones. Como ejemplo tenemos el cloro, el potasio y el uranio. Por ejemplo, el cloro, su número atómico es 17. Si me dice Z es igual a P, entonces va a tener también 17 protones. Su carga nuclear también 17. Potasio, número atómico 19, protones 19, su carga nuclear 19. Uranio, número atómico 92, número de protones 92 y carga nuclear 92. Eso no se va a modificar porque la teoría nos indica que el número atómico es igual al número de protones. Jóvenes, continuamos con número de masa.
representado por la letra A mayúscula, el cual nos indica la suma total de protones y neutrones, o es la cantidad de nucleones fundamentales de un átomo. Quiere decir que voy a tener que aplicar la siguiente fórmula, que me dice el número de masa es igual al número de protones más número de neutrones. Por ejemplo, yo quiero ya el número de masa del carbono. ¿Qué quiere decir? Voy a sumar protones más neutrones. Entonces tenemos ahí carbono, número de masa 12, número atómico 6, número de protones también 6 y número de neutrones 6. Oxígeno, que dice que tiene número de masa 16, número atómico 8, número de protones 8 y los neutrones 8. La suma de los dos me da el número de masa, que es 16. Y por último tenemos el sodio, cuyo número de masa es 23, número atómico 11, protones 11 y los neutrones 12, ¿correcto? Continuamos con representación de un átomo, en la cual podemos observar la letra E, que representa un elemento X, A, número de masa, Z, número atómico, N, que son los neutrones, y la carga iónica, que puede ser positiva o negativa si es catión o si es anión. Entonces tenemos ahí como ejemplo el calcio, que es un átomo neutro, que tiene 20 protones, 20 electrones y 20 neutrones. La suma de los dos me va a dar el número de masa, que viene a ser 40, de acuerdo al ejemplo que tenemos. Tenemos el anión, que es catión trivalente, su número de masa 27 y me dice que su número atómico es 13. Entonces tenemos protones 13, electrones tenemos 10, los neutrones 14. ¿De dónde sale 14? 27 menos 13 me va a dar 14, que viene a ser la cantidad de neutrones. Y la suma de protones más neutrones me va a dar el número de masa. Seguimos con fósforo, que es anión trivalente, número de masa 31, número atómico 15. Entonces tenemos protones 15, electrones tenemos 18 y neutrones tenemos 16. Ahora, tipos de núcleos. De acuerdo a las características comunes que poseen, se pueden tomar los siguientes grupos. 1. Isótopos o hílidos. Los isótopos son átomos del mismo elemento químico que tienen el mismo número atómico y diferente número de masa. Quiere decir que Z1 va a ser igual a Z2, tal como tenemos en el ejemplo de abajo. También nos dice que Dalton estaba equivocado al decir que los átomos del mismo elemento no son iguales. Y también dice que todos los isótopos de un elemento tienen el mismo comportamiento químico. Entonces tenemos ahí el proteo, deuterio, el tritio. Pueden ver que el número de masa es diferente de cada uno de ellos, pero pueden apreciar también que el número atómico es lo mismo. Igual pasa con boro, que tenemos ahí el número de masa, por ejemplo, 10 en uno y 11 en el siguiente. Pero el número atómico, como pueden apreciar, es en cada uno 5, 5. Luego observamos cloro, que tiene como número de masa 35, uno de ellos, el siguiente 37. Pero el número atómico sigue siendo 17 en cada uno de los elementos químicos. Como segundo punto tenemos a los isóbaros. Los isóbaros son átomos de elementos diferentes que tienen el mismo número de masa y diferente número atómico. Quiere decir que A1 va a ser igual a A2, como nos menciona el ejemplo ahí, ¿no? El elemento E va a ser isóbaro con el elemento F, elementos diferentes. Tenemos ahí 40, que es el número de masa de potasio, y de calcio también 40. ¿En qué difieren? En el número atómico. En potasio tenemos 19 y en calcio tenemos 20. Los isótonos son átomos de elementos diferentes que tienen el mismo número de neutrones y difieren en su número atómico y masa. ¿Qué quiere decir? Que van a tener el mismo número de neutrones. N1 va a ser igual a N2, de acuerdo a los elementos con los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos ahí sodio y tenemos magnesio, donde nos indica que sodio su número de masa es 23 y tenemos 24 en magnesio. Número atómico de sodio 11 y de magnesio es igual a 12. Si vemos la diferencia de cada uno, 23 menos 11 en sodio me va a dar igual a 12 neutrones. En magnesio, 24 menos 12 me va a dar igual a 12 neutrones. Entonces se está cumpliendo la ley en este caso, la misma cantidad de neutrones. Entonces, como último punto tenemos a los isoeléctricos, ¿no? Nos indica que son átomos o iones que tienen el mismo número de electrones. Quiere decir que si el elemento X tiene 14 electrones, el elemento Y también tiene que tener 14 electrones, tal como consta en el siguiente cuadro que pueden observar. Tenemos ahí neón, que es un átomo neutro, que me dice que tiene protones 10 y electrones 10.
En oxígeno me dice que tenemos 8 como número atómico y es un anión divalente, ¿correcto? Entonces 8, en este caso lo que está negativo pasa a ser positivo y me va a dar 10 electrones. Está aumentando, ¿ya? Cuando es negativo, en este caso, pues gana, dice, según la teoría. Y tenemos el sodio, donde me dice que es catión monovalente. Por lo tanto, su número atómico es 11 de esto. Como es anión monovalente, en este caso positivo, va a perder electrones. Entonces tenemos ahí 10. Entonces, jóvenes, hasta allí con los tipos de núclidos. Bien, jóvenes, entonces, después de la teoría, les dejo una pequeña reflexión. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Gracias por su atención.